qué pena. Mi nombre es Diana Zapata, soy bibliotecóloga y la idea de esta capacitación es eso, que miremos como diferentes estrategias de búsqueda y logremos como puntualizar como esa necesidad de información que tenemos, ¿cierto? En el formato adecuado, las palabras adecuadas y demás. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Y si en algún momento tienen una duda, algo no quedó claro, quieren que modifiquemos la búsqueda, pueden activar el micrófono y hacer la intervención, ya que no estoy como pendiente de esta pantallita, porque estoy compartiéndoles como mi pantalla de navegación. Vamos a empezar entonces a realizar la búsqueda desde Google, navegador que utilizamos nosotros siempre para búsquedas cotidianas, para búsquedas académicas. Vamos a mirar, por ejemplo, el tema de contabilidad ambiental. Listo. No sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que nos aparece cuando hacemos una búsqueda de información, ¿cierto? Cualquiera que sea el tema. En este caso tenemos 26.500.000 resultados. Revisar cada uno de estos títulos, cada una de estas páginas va a ser imposible, así tengamos la intención. Listo. Algo que quiero que tengamos en cuenta. Voy a abrir rápidamente les voy a mencionar cuáles son los elementos básicos que vamos a necesitar para poder considerar una fuente confiable o no confiable, que nos pueda servir o que no nos pueda servir tanto. Cuando abrimos una página, una wiki o un blog, la idea es que tenga un título de investigación. Diferentes páginas y diferentes blogs no tienen ese tema de investigación, ese título, sino que tienen el tema como tal que estamos buscando, ¿cierto? Si en otro momento queremos buscar ese mismo documento por el título, va a ser como volver a hacer la búsqueda. Voy a necesitar un título, voy a necesitar un autor. Como esta wiki es libre, es abierta, miren que cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta en el área, experta en el tema, miren que también puedo venir acá a modificar y en ninguna parte del documento ni en la página como tal aparece como esa persona, esa empresa, esa universidad que se haga responsable por la información que allí encontramos. Necesitamos título, autor y fecha de publicación. En este caso, esta wiki y otras páginas no me muestra como tal una fecha de publicación, sino de actualización. En este caso, la última modificación fue el 19 de octubre. Puede que el día de mañana la información que se encuentre acá sea totalmente diferente o cuando el docente esté corroborando la información, estos datos ya hayan cambiado. Voy a tener en cuenta entonces aquellas páginas que tienen un contenido estático, ¿cierto? Primero que me brinde como estos datos que me permite recuperar nuevamente el documento después. La URL o link de la página en cualquier momento deja de existir, entonces por eso necesito esos datos. Debo de revisar si el documento tiene referencias bibliográficas para yo saber que esa persona que escribió ese texto se basó en unas lecturas previas para poder generar ese nuevo conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué les estoy mostrando esta página como ejemplo? Porque miren que le están pasando todos esos datos. Nos puede servir cuando estemos haciendo una búsqueda un poco compleja, porque estas páginas más o menos me van a explicar de qué me están hablando y me puede generar nuevas ideas para yo buscar esa información luego. Bueno, con otras páginas, otras que me suelen aparecer a mí de primeras. Muchas me aparecen de primeras, no porque sean las mejores ni las más consultadas, sino que pagan por aparecer de primero. Entonces, a términos pues como generales,
vamos a tener en cuenta aquellas páginas que terminen en .gov.com, que son páginas gubernamentales, páginas que terminen en .edu.com, que son páginas pues de universidades, y diferentes revistas, diferentes periódicos. Se supone que también hacen estas investigaciones, estos procesos, pero como tienen una postura política hacia un lado o hacia el otro, no solo a nivel nacional, sino revistas internacionales, nos vamos a fijar en diferentes páginas para poder corroborar esos datos o poder ampliarlos. A veces es muy chévere, por ejemplo, abrir un blog que me resume el tema en 2 o 3 párrafos, pero empezamos a caer como en este juego del teléfono roto, donde empiezan a mostrarme el resumen del resumen del resumen, y puede que las investigaciones principales, las investigaciones primarias, me puedan, pues de lo que yo lea, pueda que yo entienda ese tema de otra manera, de una forma más amplia, de una forma más específica. Entonces, la idea es que vayamos a esas investigaciones principales. Diana, disculpa, Hola. quisiera de pronto señalarles la diferencia entre buscar en el Google normal y el Google académico. Sí, señora. Ese es el primer filtro que vamos a aplicar. Miren que desde Google me aparecen a mí páginas confiables y también me aparece otro montón de páginas, ¿cierto? Que cualquier persona puede hacer, expertos en el área o personas pues del común que quieren como aportar. Abrí otra pestañita, busqué Google Académico y acá vamos a hacer exactamente la misma búsqueda. Contabilidad ambiental. Miren la diferencia de resultados. De 26.500.000, miren que tengo 148.000, ¿cierto? Esos millones de resultados ya me los está omitiendo este navegador, y todas las páginas o todos los documentos que me aparecen a mí desde acá son fuentes confiables. Me aparecen libros, me aparecen capítulos de libro, me aparecen revistas, artículos de revista, trabajos de grado, que ya los vamos a mirar. Me aparecen conferencias, ensayos y otro montón de formativos. Bueno, todas las palabras que yo incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, por ejemplo, no nos interesa otro tipo de contabilidad, sino contabilidad ambiental. ¿Cómo le digo al navegador que me recupere solo los resultados que tengan ambas palabritas juntas? Vamos a incluir unas comillas. Vamos a encerrar los términos, las palabras dentro de esas comillas. Y de 148.000 resultados, miren que ya tengo 4.360, ¿cierto? Me va entonces disminuyendo. ¿Cómo me está organizando Google Académico la información? De acuerdo, como pues según esta partecita izquierda, me lo está organizando por relevancia. ¿Cómo me están midiendo esa relevancia? A partir de los documentos, de las investigaciones que han utilizado, pues en su referencia bibliográfica, han utilizado estos documentos. Entonces, hay 89 investigaciones que utilizaron esta evaluación crítica de la contabilidad ambiental. Hay 61 investigaciones que utilizaron esta, 53 investigaciones que utilizaron este. Entonces, eso también nos puede permitir ver como documentos importantes dentro del área o dentro del tema. Bueno, en esta parte izquierda yo voy a tener los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me muestra filtros por años. Las bases de datos me muestra otros tipos de filtro,
como cuáles son los autores que más publican, las áreas del conocimiento, los países, el tipo de documento, si es un trabajo de grado, si es un artículo de revista, un libro y demás. Vamos a utilizar entonces el filtro de años. Queremos saber lo que se ha publicado de contabilidad ambiental en 2020, 2019, 2016 o un intervalo específico. Cuando a mí me piden información actualizada, yo busco por los últimos 5 años. Si queremos ver las tendencias de 1980 a 1990 o del 2010 al 2015, pues todo este tipo de rangos de años los incluimos acá. Y miren que me va entonces disminuyendo resultados. Como en este caso está un poco complejo, pues como me hacen falta otros filtros para seguir delimitando esa búsqueda que estamos haciendo, todas las características que queramos saber sobre el tema las vamos a incluir a un ladito de la búsqueda. Por ejemplo, estamos hablando de contabilidad ambiental, buscando el tema, pero queremos saber, queremos que incluya la parte empresarial, ¿cierto? Según pues acá estos ejemplos. Incluyo la palabra o la característica a un lado por fuera de las comillas y la palabra empresarial me la busca solo en los temas que me hablen de contabilidad ambiental. Bueno, yo quiero saber contabilidad ambiental como tema específico, la parte empresarial y quiero también saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia de este tema. Incluyo también la palabra Colombia por fuera de las comillas y miren que tengo 1180 resultados. ¿Cuántos teníamos al principio? 26.500.000. Miren que ya tenemos solo 1000 resultados. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave. Recuerden que el término específico viene en comillas, sea una palabra o varias. Si yo, por ejemplo, hubiese puesto todas estas palabras sin comillas, como el navegador me las busca juntas o separadas, por la palabra Colombia me estaría apareciendo temas de política, de religión, de cultura, de gastronomía y de otro montón de aspectos que no nos interesa en este momento. Entonces, tema específico, hola. De pronto, si ahí le agregaras estadística, la palabra estadística, y lo filtráramos por 2020 para que ellos vean cómo se puede ir reduciendo de estos 1180, cómo lo vamos cerrando. Listo, miren que entonces dejamos como tema específico contabilidad ambiental con características puntuales que son la palabra empresarial, la palabra Colombia y la palabra estadística. Aplicamos. Mira también, disculpa, explícales ahí lo de la tilde que aquí no le opera. Sí, porfis. Pero la tilde acá no aplica, en Google no aplica. Exacto, para que lo tengan en cuenta. Acá no, pero luego sí. Si aquí le Ajá. ponen la tilde, es indiferente. Ajá, eso. Listo, mire que entonces con los filtros que incluimos ya tenemos 93 resultados, que va a ser más fácil para nosotros leer cada uno de los títulos y revisar cuáles nos pueden servir y cuáles de pronto no tanto. Otra recomendación es evitar los conectores o las preposiciones como de, la, los, con, para, porque a veces nos aparecen textos que no, pues títulos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero como se repiten mucho estos conectores, por eso me lo recupera el navegador. Listo, si esas palabras clave, por ejemplo, no están en el título, las que yo incluí, van a estar dentro del contenido y por eso me las está recuperando. Bueno, a veces yo encuentro, por ejemplo, ese título específico que necesito,
Y resulta que cuando abro la página, para abrir el documento me pide pagar por la información, ¿cierto? Pagar por el texto o pagar por la suscripción a la página. Muchas veces que eso nos pasa, esas páginas que nos están pidiendo pagar por la información, muchas de ellas pertenecen a las bases de datos que tiene suscrita el Tecnológico de Antioquia y que nosotros, al ser miembros de la comunidad académica, tenemos acceso a esa información ingresando desde la página de la institución y ya vamos a mirar entonces cómo ingresaríamos para poder tener el acceso a esos documentos. Hay Diana, otros, y que recuerden que ellos cuando salen egresados siguen siendo parte de la comunidad, del tecnológico, tienen acceso para su estudio permanente. listo. Hay otros casos que, por ejemplo, yo voy a abrir el documento y pertenece a una revista, perdón, pertenece a una empresa o a una universidad a la que yo no pertenezco. Me pide un usuario y una contraseña, yo no tengo esos datos, entonces voy a revisar esta opción de versiones que me aparece debajo de cada uno de los resultados. ¿Qué me va a mostrar esas versiones? Las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Si ese no me deja abrir porque pertenece a una universidad donde no tengo ese acceso, reviso las versiones con la intención de que alguna de esas páginas me permitan ver el documento a texto completo en acceso abierto o pertenezca a una de las bases de datos que tenemos suscritas, ¿cierto? Entonces, es otra opción como de no limitar como el acceso a esa información, ya que tenemos esa opción de versiones. Listo. Hay algunas páginas que no tienen la opción de versiones. Por ejemplo, esta. La mayoría de las veces que no me aparece la opción de versiones es porque el documento está en un repositorio. ¿Cómo así que un repositorio? Son diferentes plataformas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado, de pregrado, de posgrados, donde se publican investigaciones de diferentes grupos, de diferentes facultades, y por eso solo se encuentran allí. Antes, los trabajos de grado quedaban guardados en biblioteca o en la facultad y semestres posteriores, una persona con la misma idea o similar básicamente estaba repitiendo esfuerzos porque esos documentos se estaban como perdiendo, ¿cierto? Al quedarse allí guardados. De esa forma, miren que ya hay muchos documentos que son muy actuales, pues y de acuerdo a la fecha también, que están entonces en repositorios en diferentes universidades y el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio. Ahorita miramos si podemos revisarlo y buscar los trabajos de acuerdo al área del conocimiento. Bueno, el repositorio tiene también un valor agregado de que son en acceso abierto, ¿cierto? Estos no te piden pagar, no te piden contraseñas, ellos permiten ver el documento a texto completo, entonces no hay ningún problema que no tengan esa opción de versiones. Y finalmente, desde esta plataforma, desde este navegador, quiero mostrarles esta herramienta, que son unas comillas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que yo pongo el cursor allí, me muestra la opción de citar y yo selecciono esta herramienta y me muestra la referencia bibliográfica automática del documento. Me la muestra con 3 normas diferentes. Recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, entonces podemos utilizar estas herramientas, pero debemos también revisar cómo nos está mostrando estos datos. Es bastante confiable, por ejemplo, para artículos de revista. Miren que acá me organiza apellidos del autor o de los autores, iniciales del nombre, la puntuación, la fecha,
título, me incluye en cursiva el nombre de la revista, me muestra volumen, número y páginas, ¿cierto? ¿Cuál es ese Diana, una porcentaje? pregunta. Hola. ¿Uno cómo sabe qué versión de normas APA son las citas que aparecen ahí? Bueno, por ejemplo, en las bases de datos, ellos te muestran si es, por ejemplo, la sexta edición o la séptima. Desde acá, desde Google, la verdad no sabría decirte, pero como igual hay que revisarla, yo digo que entonces podríamos como organizar los daticos de forma manual. Igual los cambios que hubo con las referencias bibliográficas son 4 daticos muy puntuales donde no aplica como la modificación de esta estructura. Pero sí, no sabría decirte con qué norma están generando esta referencia. Listo, gracias. Listo. El porcentaje de error, por ejemplo, que me muestra este navegador, es que a veces, por ejemplo, me confunde el nombre con el primer apellido, el segundo nombre con el apellido, o me confunden el apellido como un nombre, entonces me estarían de pronto desorganizando, pues como la mención de responsabilidad, o me puede aparecer todo el texto en mayúscula, o pues les dije que es bastante confiable para artículos de revista, pero por ejemplo que es de un repositorio, que es un trabajo de grado, vamos a asumir que es un trabajo de grado, cuando yo hago la referencia, generalmente me recupera los 3 datos básicos que les mencioné al principio. Autores, fecha y título del documento. En este caso, sí me están mencionando que es un trabajo de doctorado, ¿cierto? Una tesis doctoral. Pero hay otros, la mayoría, que no me muestra esa información. Miren que me muestra autores, fecha y me muestra el título. ¿Qué información le está faltando? Que me indiquen si es un trabajo de pregrado, de maestría, de doctorado y para qué universidad fue publicado ese documento. Pero debemos también de complementar esa información. Bueno, por ejemplo, como para las preguntas iniciales o bueno, los temas sugeridos inicialmente, podríamos estar buscando en este momento de otra manera, como, por ejemplo, como contaduría pública. Listo, porque a partir de esta palabra clave o de estos términos, también me pueden aparecer los diferentes trabajos de grado, porque la palabra contaduría pública puede aparecer, pues como es el nombre del área, por eso también me los podría estar agrupando. Ya vamos, miren que acá me aparecen varios repositorios, ya desde bases de datos puede ser un poco más fácil filtrar como este tipo de información y eso ya lo vamos entonces a mirar ingresando a las bases de datos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, señora. No, ninguna. Listo. Bueno, vamos entonces a ingresar a las bases de datos. Abrí una nueva pestañita y vamos a buscar tda.edu.co. Listo. Desde la página del tecnológico tenemos 2 formas de acceder a las bases de datos. La primera es desde el menú de usuarios y desde Campus TDA. Una vez ustedes ingresen al campus con el nombre del campus, pues con el nombre que tienen asignado, con la contraseña que le hayan puesto, a ustedes les aparece un fondo blanco con el logo del Tecnológico de Antioquia en la parte izquierda y con una opción, con un link en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos.
Ese clic a esa opción de bases de datos y libros electrónicos los lleva directamente a la página donde están todas las bases de datos juntas. Como yo tengo problemas para acceder al campus, ¿cierto? Yo no tengo, por ejemplo, ese acceso, o a veces estamos en final de semestre, la página está colapsada o le están haciendo mejoras, tengo otra forma de ingresar. Desde tda.edu.com ingreso por la opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Y vamos a ingresar como servicio de biblioteca. Listo. Bueno, acá entonces me aparecen los servicios. Les menciono este primero, que es digitalización de colección de libros y revistas físicos. Por cuestiones de derechos de autor, hay textos que solo están en formato físico, que no lo encontramos ni en bases de datos, ni en acceso abierto. Y por la situación actual, miren que todo, pues Biblioteca está brindando los servicios de forma virtual. Si ingresan acá a este servicio, les va a mostrar unos datos básicos que ustedes pueden enviar a Biblioteca solicitando pues un capítulo del libro, una parte de un texto, un artículo de revista, que desde Biblioteca lo escaneen y nos puedan enviar esa información. Bueno, tenemos las bases de datos y libros electrónicos en suscripción. También tenemos bases de datos gratuitas. ¿Cuál es la diferencia? Que en bases de datos suscritas, estas bases de datos, diferentes revistas y diferentes investigadores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación, suelen publicar primero en esas bases de datos, ¿cierto? Estas son las que nos piden muchas veces desde la web pagar por acceder al documento, y nosotros, por pertenecer entonces al Tecnológico de Antioquia, tenemos ese ingreso a esa información. Sigo bajando la página de micrositios, biblioteca, ¿cierto? Aparte de las fotos que son también servicios, estos diferentes cuadritos también me van a mostrar diferentes servicios. Bases de datos gratuitas, me muestra reglamentos, me muestra algunas guías de acceso, me muestra bases de datos en suscripción, y esta opción en naranjado, consulta de materiales bibliográficos, es el lugar donde vamos a buscar los libros físicos que hay en biblioteca. Hay muchos docentes que en la planeación del semestre, ellos incluyen en la bibliografía muchos textos que están en biblioteca, ¿cierto? Que puede haber 2 o 3 ejemplares, el grupo es de 30 personas, todas no podemos acceder a esta información, pero podemos entonces buscar el libro, si vemos que está disponible, solicitar entonces que escaneen ese texto y nos envíen esa información desde el primer servicio que les mostré. Y este blog ya es la parte de lectura, literatura y escritura que tiene la biblioteca. Bueno, vamos a ingresar a las bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Bueno, esta ruta de acceso, miren que es un poquito más larga. Miren que cuando ustedes ingresan a Campus a un solo clic pueden abrir la página, pero entonces esta es la otra alternativa. Acá me está mostrando las bases de datos por separadas, me muestra un video de ayuda para buscar en cada una de ellas y me muestra un link directo a, ¿cierto? Link a Scopus, link a Science Direct, link a Springer, pero puedo seleccionar cualquiera de estos link a, porque él me va a abrir la página donde están todas las bases de datos juntas. Listo. Miren que ya tengo acá la página. Esta misma página es desde Campus que ingreso, y tenemos también otra opción. Miren que acá en el link, en la URL
en la URL de la página, en este cuadrito, aparece una estrella. Esta estrella me permite guardar en favoritos la página. ¿Dónde se guardan los favoritos? En esta barra que aparece debajo de ese cuadro. Yo la tengo como favorita. Miren que yo puedo entonces abrir el navegador, le doy clic en esta opción y me abre directamente la página de bases de datos, ¿cierto? Evitándonos entonces también como esa ruta de acceso. Bueno, ¿cómo vamos a ingresar? Con el mismo nombre de usuario, pero en contraseña vamos a ingresar con el número de identificación o con el documento de identidad. Mismo nombre de usuario de campus, documento de identificación. Miren que acá también me está mostrando la misma, pues me está indicando también cómo voy a ingresar. Listo. Y acá ya tengo todas las bases de datos juntas. Si, por ejemplo, yo estaba buscando en Google o en Google Académico, yo encontré ese título específico que necesito para mi trabajo y vi que estaba en la base de datos, por ejemplo, de Proquest, ¿cierto? Y me estaba pidiendo pagar por esa información. Si yo sé que esa página donde estaba el documento la tenemos en estas bases de datos, yo puedo ingresar directamente acá y buscar exactamente el mismo documento desde acá. Acá ya no me pide ninguna barrera, ya nos está reconociendo como estudiantes y ya tenemos el acceso completo a la información. Bueno, acá rápidamente voy a mencionarles para qué sirve cada una de las bases de datos, para que sepamos cuáles nos pueden servir y cuáles de pronto no tanto. Esta es, por ejemplo, Ecoediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Son bases de datos multidisciplinares, o sea que encontramos información de todas las áreas del conocimiento. Aclaro que en cada una se encuentra diferente cantidad de información, o sea, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si yo estoy buscando en esta y no encontré libros o encontré 5 libros que hablan del tema, pero no me gustaron, puede que los encuentre acá, puede que encuentre 10, puede que encuentre 15, en otra puedo encontrar 70, en otra 300, ¿cierto? En cada una, diferentes títulos y diferentes cantidades de resultados. Puede que en otra encuentre solo, no sé, 20 títulos, pero esos 20 títulos, de esos sí me sirva la información. Y en estos ejercicios de capacitación, sin querer, nos hemos encontrado con muchos libros que los docentes habían pedido, que en biblioteca no estaban disponibles y los hemos encontrado en estas. Bueno, los dos primeros libros electrónicos. Legiscomics, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Ellos nos dan entonces información muy puntual sobre empresas, productos, sectores, importaciones, exportaciones, estadísticas, cantidades de dinero, normativas, todo lo que tenga que ver también con los aranceles. Entonces son especializadas. Sí, pues no sé si de pronto ahorita las revisamos, ahorita miramos. Ambientales, legex.info y saludlegex son bases de datos normativas. Salud y ambiental se enfocan entonces en esas dos áreas, pero legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Si estamos haciendo un proyecto, estamos investigando, queremos vincularlo entonces con algunos decretos, jurisprudencias, lo encontramos desde acá. Son fuentes oficiales las que alimentan estas bases de datos. Miren que en Internet encontramos 15, 20 resultados que dicen que es el artículo más actualizado,
y todas nos muestra información diferente, textos parafraseados. Desde acá encontramos la información más actualizada y vemos también las actualizaciones que ha tenido y a partir de qué ley. Incluso para asuntos cotidianos. Queremos hacer una tutela, necesitamos hacer un derecho de petición, queremos saber los derechos y deberes de un arrendatario, de un arrendador, todo este tipo de cositas legales desde leyex.info. Bueno, estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar resultados, en su mayoría artículos de revista, de todas las áreas del conocimiento. En cada base de datos recuerden que hay diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas bases de datos son Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos, sí o sí, vamos a encontrar información. ¿Cuál es la variación que pueden tener estas 6? Aparte que me muestra diferentes títulos, Scopus es base de datos referencial. Esta no me recupera el texto completo, pero es una de las bases de datos más grandes para análisis de información, para análisis de resultados. Es la que tiene más filtros, entonces me ayuda como a especificar esa característica que yo quiero en mi investigación. Y me muestra título, resumen y palabras clave. Si yo veo que ese texto me gusta, ese texto me sirve, yo voy a buscarlo entre comillas desde Google Académico y ya miro entonces si el documento está en acceso abierto o si puede estar en alguna de estas bases de datos. Bueno, Vilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia es cómo nos presentan la información, que cada plataforma se ve diferente, los filtros son diferentes, pero ambas se alimentan con esas fuentes principales. Magisterio, hola. Aquí, Diana, qué pena contigo. Aquí, muchachos, recuerden que como contadores tenemos que referenciarnos muy bien en la normativa que se encuentre vigente. Y estas plataformas nos van a dar esa opción. Tenemos que ser muy cuidadosos, como les digo yo a ustedes, que no se nos vaya a generar un riesgo en el proceso auditor al enunciar incorrectamente una norma que ya fue de pronto modificada. ¿Estamos? Listo. Magisterio es base de datos de educación y pedagogía, integra todas las áreas del conocimiento y me he encontrado también como diferentes temas de diferentes áreas, cómo vincular un proyecto a la parte de educación, cómo explicar X tema del área a los estudiantes, entonces desde acá también encontramos esa parte. Y Gale ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con los 2 primeros, recuerden, multidisciplinares y diferentes resultados en cada uno. Finalmente, esta revista de Harvard Uso es revista que tenemos suscrita, enfocada en marketing, integra temas de administración, de gerencia, de información, comunicación, tecnología, enfocada al marketing. Esta sí nos pide un usuario y una contraseña, pero miren que acá sobre este cuadrito encontramos esos datos. ¿Tienen preguntas hasta este momento? ¿Alguna base de datos que quieran revisar primero? No, por el momento no. Sí, está bien. Listo, vamos entonces a hacer algo. Vamos a revisar una base de datos multidisciplinar
que en su mayoría son artículos de revista, que nos puede entonces ayudar, pues, o sea, para que miremos a partir de una cómo podemos revisar en las demás, poder filtrar también el tipo de documento, teniendo en cuenta como los trabajos de grado que estábamos mencionando ahorita. Y luego revisamos la base de datos de Vilex para que miremos esa parte normativa que la docente mencionaba. Listo. Bueno, bases de datos multidisciplinares, en su mayoría artículos de revista, también libros, capítulos de libro, conferencias y trabajos de grado. Voy a abrir la base de datos de ProQuest. Bueno, esperemos que me carguen. Bueno. Ahora sí. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, la base de datos de ProQuest, que esta, por ejemplo, es una de las más completas, no por la cantidad o el tipo de documentos que tiene, sino por las herramientas. A partir de este ejemplo, ya vamos a poder revisar las otras bases de datos. Bueno, acá me está permitiendo utilizar una herramienta inicial. Si quiero revistas científicas, libros, tesis doctorales o búsquedas avanzadas, si yo ya sé qué es lo que quiero encontrar. Tengo también esta opción de topic, que es como las palabras clave. Esto también ya lo vamos a revisar porque siempre vamos a tener en cuenta el cuadrito de búsqueda. Vamos a hacer, por ejemplo, la búsqueda general de contaduría pública, para que busquemos como por el área como tal. Acá estoy poniendo un error a propósito, ¿cierto? Con toda la intención. Porque recuerden que yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar información en todas estas bases de datos multidisciplinares. ¿Por qué no tuve resultados? Miren que tengo 0 resultados, porque me equivoqué en una palabra y puse una letra adicional. Si yo pongo una letra más, si yo omito una letra, si pongo una tilde al revés, si yo no pongo una tilde, todo este tipo de variaciones en las palabras que yo incluya me puede generar ese 0 resultados o los 3 o 4 documentos que tengan ese mismo error. Pues este es el error más común, por eso se los quería mostrar, porque estamos acostumbrados como a escribir rápido y muchas veces no nos percatamos que el error es en la forma de búsqueda. Bueno, vamos a buscar bien. Y miren que por una letra adicional no me apareció los 856 resultados, ¿cierto? Por una palabra mal escrita. Acá también aplica las comillas para buscar exactamente lo que se encuentre dentro de las comillas. Listo. Vamos a mirar si disminuyen los resultados. No quería entonces que me apareciera otro tipo de contaduría, ¿cierto? Que me apareciera exactamente contaduría pública. Miren que tengo 316 resultados. Tengo entonces acá la lista de los títulos y tengo los diferentes filtros en la parte izquierda, ¿cierto? Puedo filtrar por tipos de documento. Acá el orden de los documentos es como el formato que más documentos tiene. En este caso, hay más artículos de revista, después hay más noticias académicas,
Vamos a mirar si está la parte de tesis. En este caso no está. Podemos modificar también la búsqueda. Tenemos fechas por años. Tenemos filtros por los países que más publican. En este caso Colombia me aparece pues de primero, por el idioma, pero les cuento que la información más actualizada la vamos a encontrar en inglés, porque el 75% de la información académica es en inglés. Vamos entonces a modificar esta búsqueda. Como yo no tengo habilidades con el inglés, voy a abrir otra pestañita y voy a buscar traductor académico. La idea es que no utilicemos mucho este traductor de Google, porque este cumple su función de traducir, pero no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que nos aparecen dentro de los documentos. También me puede desordenar las palabras, termino leyendo ideas muy complejas, muy absurdas, y es porque me hizo mala la traducción. Bueno, este traductor es uno de los que yo más utilizo. Me parece que es uno de los más confiables para textos académicos. Sin embargo, recuerden que todo lo que sea automático tiene su porcentaje de error. Entonces también debemos de revisar bien ese texto. Vamos entonces a copiar esta traducción en inglés y vamos a optimizar tiempo utilizando las comillas y diciéndole que nos busque exactamente este término. Listo. Miren que de 316 resultados. Listo. Miren que de 306 resultados ya tengo 37.619. ¿Cierto? Miren que me aumentó muchísimo la información. Los países latinoamericanos no son los que más publican. Incluso me he encontrado con investigaciones de universidades de Medellín y de Colombia que tienen todo su contenido en inglés, porque era requisito de la revista. Así como la plataforma no me reconoce una palabra mal escrita, tampoco me va a hacer una traducción automática de lo que yo incluya allí. Y por eso no me aparecía. O busco en inglés y me aparecen documentos pues, con títulos en español. O busco en español y me aparecen textos en inglés. Es porque el título, resumen y palabras clave estaban en ambos idiomas. Vamos a empezar a filtrar de acuerdo a lo que nosotros queramos. Queremos saber lo más actual, o sea, lo que se ha publicado de contaduría pública en los últimos 5 años, o podemos filtrar directamente con las tesis o los trabajos de grado, o queremos filtrar directamente por el tema, ¿cierto? Este filtro es uno de los más importantes. Me aparece como asunto, como palabra clave, como materia, como subdisciplina, pero es el que me ayuda a especificar la búsqueda que estoy realizando. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir partes del texto o para traducir la búsqueda, yo sí traduzco, digamos, la plataforma donde estoy navegando. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español. Y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y cada uno de los filtros. En este caso, de contaduría pública, ¿cierto? Como tema específico, ¿cuáles son las palabras tendencia en todos estos miles de resultados? Archivos y registros, formulario 8K, firmas contables, juntas de accionistas. Si selecciono más, me empieza a aparecer otros temas que a lo mejor muchas veces no se nos ocurre, pero nos ayuda a especificar eso que estamos buscando. En este caso vamos a darle prioridad a
los trabajos de grado o las tesis doctorales que hablen de contaduría pública. Listo. Tengo 177 resultados de contaduría pública de tesis, ¿cierto? Vamos a bajar la página, podemos mirar, por ejemplo, los más actualizados o podemos enfocarnos en las palabras clave. De los trabajos de grado que aparecen por este tema, miren las palabras clave: gestión, comportamiento organizacional, contabilidad, administración de empresas. Si selecciono más, puedo seleccionar entonces varias opciones. ¿Cuál es, digamos, una recomendación? Si nosotros, digamos, ya sabemos lo que queremos, como el caso anterior de contabilidad ambiental, cuando abramos esta parte de asuntos, empezamos a seleccionar las palabras que sean sinónimos o que de alguna forma se relacionen a lo que estamos buscando. Por ejemplo, miren que acá tenemos la opción de ética, ¿cierto? Para contaduría pública. Tenemos educación empresarial, tenemos educación de adultos, políticas públicas. Acá me disculpan pues la ignorancia de no leer cada una de las palabras o de no entender, digamos, ese lineamiento o las palabras que se estén relacionando, pero les estoy igual mostrando que a veces acá me aparecen como términos similares, entonces es importante como yo empezar como a seleccionarlos todos, ¿cierto? Que tengan como una misma línea, que tenga un mismo objetivo, que tenga un mismo, pues sí, un mismo lineamiento. Seleccionamos entonces las opciones que queramos. Vamos a seleccionar estas primeritas también. Liderazgo educativo, bueno, aplicamos y seguimos delimitando esta búsqueda. Listo, tenemos 136 resultados. Finalmente, pongámosle que queremos saber los últimos 5 años. Es probable que algunos de estos textos no estén los últimos 5 años. No es necesario aplicar todos los filtros. Listo, sí tengo 50 resultados de los temas que mencioné en trabajos de grado y los últimos 5 años. ¿En qué orden le pongo los filtros de forma consciente? Lo que me interesa es saber primero. ¿Los debo aplicar todos? No. Puede que con los temas que esté buscando de trabajos de grado pueda ser suficiente. O si yo selecciono primero los últimos 5 años de las tesis, yo ya podría revisar cuáles son esas palabras clave que están siendo tendencia los últimos años. Vamos a hacer acá la misma búsqueda una última vez. Bueno, yo puedo quitar cada uno de los, pues algunos filtros que haya puesto. En este caso preferí pues volver a hacer la búsqueda, pero igual la podemos quitar de forma manual. Listo. Vamos a filtrar entonces por dos aspectos, por trabajos de grado y por los últimos 5 años del tema específico que estamos buscando. Listo. Cada que yo incluyo un filtro, a mí me van a cambiar los otros. Entonces, en este caso, seleccionamos trabajos de grado de contaduría pública los últimos 5 años. ¿Cuáles son los temas tendencia? Contabilidad, gestión, comportamiento organizacional, administración de empresas. Seleccionamos más, podemos filtrar ya por temas, pero bueno. Bueno, algo particular. Cuando yo tengo acá la lista de resultados, en la parte derecha a mí me aparece texto completo. Este
Este candadito anaranjado me dice que si yo busco ese documento en internet, lo puedo leer a texto completo, ¿cierto? Sin tener que pagar, sin ninguna restricción. Y hay otros documentos que solo me dice texto completo y no tienen el candadito. Significa que solo lo podemos encontrar desde bases de datos suscritas. ¿Cuál es, digamos, lo que acabo de notar? Que para trabajos de grado es muy probable que muchos estén en los repositorios de las diferentes universidades y por eso todos en este momento me los está mostrando en acceso abierto. Listo, tenemos el título, tenemos parte del texto y los datos de los autores. Vamos a abrir el documento. Listo. Tenemos el título, tenemos el autor, que si le damos clic al autor o a los autores, nos muestra las diferentes publicaciones de estas personas, los datos de la revista. Me puede mostrar acá el documento a texto completo, en este caso me lo está mostrando en PDF. Mírenlo acá, son 149 páginas. Tenemos la opción de descargarlo, ¿cierto? Textos tan largos, es importante leerlos en varios momentos. Para no tener que volver a acceder, podemos descargarlo. Tenemos resumen y detalles. Allí es donde miro si el documento me puede servir o no, si responde a la necesidad de información. Por la opción de materias o palabras clave, podemos encontrar otros términos para volver a hacer la búsqueda si de pronto está muy complejo esto que estamos haciendo. Voy a hacer una pequeña aclaración. Miren que tengo la opción de traducir dentro de la misma plataforma. Ese traductor es el traductor de Google. Acá lo incluyeron porque las personas suelen utilizar mucho ese traductor, pero no, los proveedores no se hacen responsables de las palabras que a mí no me entiende el traductor o de las ideas que de pronto pierdan ese sentido inicial que tenían. Solo lo ponen acá por practicidad de las personas, pero ya pues a decisión personal miramos si vamos a utilizarlo o no, o utilizamos otro más confiable. Tenemos las referencias bibliográficas que utilizó la persona o las personas para construir este texto, este conocimiento. Y tenemos unos elementos relacionados en la parte derecha. Cuando yo tengo una búsqueda muy compleja, solo encontré 3 documentos. Uno fue el que sí me sirvió, que me hablaban de esa característica específica. Puede que de estos elementos relacionados me ayuden a ampliar un poco más mi búsqueda. O si tengo un tema que tengo muchos resultados, abrí uno que sí me servía, empiezo a mirar que estos me empiezan a especificar también ese tema que estoy buscando. Listo. Estas herramientas que tengo en la parte derecha generalmente me aparecen en la parte de arriba del título. Me permiten descargar en PDF, enviar por correo, guardar en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail, y tenemos la opción de citar. Por alguna razón, la verdad no sé por qué, en estas bases de datos me aparece la opción de la referencia bibliográfica como cita, como bibliografía, como exportar citación o como comillas o con comillas. Y esta herramienta me muestra la referencia bibliográfica automática. Miren que esta base de datos me dice que tiene la opción de APA sexta edición. Hay otras que ya tienen la séptima edición. Recuerden que todo lo que es automático tiene su porcentaje de error, entonces también podríamos revisarlo. Por ejemplo, uno de los cambios que hubo en la norma APA séptima edición, ya no se incluye la palabra
recuperado de, ¿cierto? Y después el link. Simplemente se omite pues como esa partecita y se deja el link de la página. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que quieran que reforcemos? Sí, está muy bien. Es muy importante aprovechar este espacio, chicos, está claro. Sí, Sí, está está, claro. De gracias, pronto claro. sería bueno lo que dice la profesora acerca como de las leyes, porque por ejemplo, no sé, y qué tipo de documentación puede encontrar uno ahí en Legis. En Vilex. ¿Es Vilex que se dice, Diana? Sí, profe, la normativa en BILEX, la especializada en comercio internacional para datos de empresas, productos, sectores, importaciones y exportaciones, sí es Legiscomics. Ok, vale, muchas gracias. Listo, vamos a abrir entonces la base de datos de BILEX Ah, sí, para eso te que iba a miren preguntar. cómo. Sí, gracias. Esto es muy importante para ellos que aprendan a manejar esto. Listo, gracias. Listo. Bueno, abrimos la base de datos de BILEX, ¿cierto? Base de datos normativa. Estas bases de datos normativas todos los días alimentan, digamos, eso de acuerdo pues como a las actualizaciones que hayan. En este caso, miren que lo último que se publicó hoy fue hace 11 horas. Las fuentes son oficiales, vienen directamente de la Corte Constitucional, del Diario Oficial de Colombia, ¿cierto? Si hay de pronto actualizaciones de artículos, bueno, acá entonces me están ofreciendo como muchos datos actualizados. ¿Dónde voy a hacer la búsqueda? Desde este cuadrito de búsqueda o busco dónde se encuentra esta lupita para poder ingresar los datos que queremos. Profe, ¿tiene de pronto alguna norma específica que queramos buscar o buscamos por palabras clave? Chicos, ¿qué dicen? Buscamos sobre el 2649. Sí, claro. Sí, Listo. Sí, profe. profe. Listo. Miren que, por ejemplo, yo incluyo en la base, pues en la parte de la búsqueda 2649 y miren que me aparecen acá diferentes opciones o recomendaciones, ¿cierto? Vamos a dejarlo, por ejemplo, solo con ese numerito para que miremos cómo empezamos a filtrar. En la parte superior izquierda me aparece la cantidad de resultados. ¿Qué filtros me muestra esta base de datos? Si yo quiero saber legislación y normativas, jurisprudencias, libros y revistas, noticias, normatividades, y miren que al lado de cada una de las opciones yo voy a tener la cantidad de resultados. Listo. Hay algo particular que tiene esta base de datos, que es lo que mencionaban ahora, de si una ley o pues una norma de estas está vigente o no está vigente. Miren que acá tenemos un decreto de 1993. Tiene pues tiene como el indicativo de que está derogado esta ley. Pero me aparece un decreto adicional de 2015 que sí está vigente, ¿cierto? Yo supongo que podríamos también basarnos en eso. Tengo también acá otras opciones. Algo que quiero aclarar. En bases de datos multidisciplinares, las que les mostraba de artículos de revista, es recomendable buscar en inglés, ya que otros países son los que más investigan. Para estas bases de datos normativas de libros electrónicos o especializadas, es recomendable buscar en español, porque la mayoría de información es colombiana.
Miren que acá me muestra también el chulito de que me está buscando ese numerito que incluimos en Colombia, pero que hay 32.000 registros, 32.000 documentos de otros países. Me permite buscar también por categoría. Bueno, yo quiero enfocarlo al área civil, al área constitucional, de economía y negocios, ¿cierto? Y esto me empieza a disminuir la cantidad de resultados. Norma citada, fechas de publicación, contextualización, vamos a mirar. Listo. Norma citada. Miren que entonces me muestra los artículos y leyes que aplican para la búsqueda y me muestra resultados relacionados, por ejemplo, a este decreto de la ley contable. Profe, hola. Hola, qué pena, no se escucha nada. Está silenciado el micrófono de la señora. Listo. Gracias. Bueno, les decía que pues abrimos el documento, la ley, que acá nos muestra el indicativo que no está vigente, nos da la aclaración de a partir de qué normas o de qué leyes fue modificado o fue derogado, digamos eso, la lista de modificaciones que ha tenido y que acá ya tenemos el acceso a todo el texto. Algo, digamos, adicional a esto es que cada ley, miren que si nos paramos sobre la ley, nos da como una descripción o un resumen de esta ley y si le damos clic ya nos puede mostrar toda la información. O sea, nos permite navegar dentro del mismo documento.
Nos muestra los artículos citados. Por ejemplo, este primer artículo está en 41 sentencias y 12 artículos doctrinales. También nos permite con un clic ver cada uno de ellos y que tengo los títulos en la parte izquierda. Yo quiero ir directamente a la parte de las normas técnicas, ¿cierto? Me muestra entonces ese título y los capítulos que se encuentran dentro de cada uno de ellos. Listo. Tenemos acá la opción de las versiones. Qué pena que me quedé sin audio, pero ya volví. ¿Me Hola, escuchan? profe. Sí. Sí, señora. Ay, sí. Bueno, gracias. Listo. Documentos relacionados, recuerden que también lo encontramos acá en la parte derecha, ¿cierto? Nos ayuda entonces a navegar de documento en documento y vamos a tener en cuenta todas las herramientas que nos permita cada base de datos. En este caso tenemos versiones, análisis y citados, ¿cierto? Tenemos una opción adicional que es relacionados por Vincent, que Vincent es como un programa que nos ayuda como a hacer comparativos dentro de la misma plataforma a partir de la información que estemos buscando. Para eso tenemos que crear un usuario. Las diferentes bases de datos a veces pues a veces tienen, digamos, documentos o algunas herramientas exclusivas, pero podemos crear ese usuario con el @TDA, @correo TDA, @egresado TDA, con el nombre de usuario pues que tengamos para poder acceder como a estas herramientas adicionales. Las herramientas también que vamos a necesitar, por ejemplo, guardar en favoritos, ¿cierto? Podemos crear el usuario dentro de la plataforma, podemos guardar en carpetas diferentes normas, diferentes resultados, y esa carpeta siempre va a estar disponible en esta parte izquierda, mirenla acá, va a estar la opción de carpetas, donde va a aparecer todo eso que nosotros queramos guardar. Podemos compartir la información. Si, por ejemplo, yo se la envío a otra persona, la otra persona no es necesario que tenga que volver a acceder como nosotros, sino que ya abriría directamente todo este texto. Y finalmente, la opción de descarga, que también va a ser muy útil para nosotros para evitarnos volver a hacer toda esta búsqueda. Listo. Tenemos esta opción de lector que nos ayuda como a leer el documento en una página adicional, o esta que nos ayuda como a modificar el texto, pues que nos ayude de pronto a mirar si queremos ver el texto más con letra más grande, más pequeña. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? La profe de pronto quiere complementar esta parte de la base de datos. Esta norma, por ejemplo, esta ley, miren que dicen a partir de qué decreto fue derogada y que esta versión fue vigente hasta el 1 de enero. Desde leyex.info nos va a pasar, digamos, algo similar, se va a ver diferente, pero también nos permite ver la información más actualizada y nos permite ver todas las modificaciones que se le estaban haciendo. Miren que acá están las versiones. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Algo que no haya quedado No, claro, que quieran que muchas reforcemos. gracias. La profe de pronto va a complementar algo. Listo. Bueno, Muchísimas gracias, me parece muy completo. Yo como sabes, les tomé algunas noticas que se las voy a compartir. Igual ellos
van a tener la opción, ¿cierto?, de acceder al link y para que por favor le colaboren a la profe en el diligenciamiento de la evaluación, ¿cierto? Sí, les estoy dejando 3 datos importantes en este chat de esta capacitación y es, primero, la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos, son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 3 minutos. Segundo, el canal de YouTube, donde estamos publicando las diferentes grabaciones de las diferentes capacitaciones. Entonces, esta capacitación va a estar disponible el día de mañana en este canal. Y tercero, les dejo mi correo para cualquier duda, para cualquier pues dificultad que tengan con el acceso a la información, con las herramientas, todo lo relacionado a bases de datos, me pueden entonces escribir. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y quedo atenta de pronto a comentarios o preguntas que tengan. A ti, Dayana, muchísimas gracias Dale, por muchas compartir gracias, todo ese Dayana. conocimiento. A ustedes, muchachos, Gracias. muchísimas gracias y espero que Gracias, buenas esto noches. lo tengan muy pendiente en su vida, no solo ahora como estudiante, sino en su desempeño profesional. Listo. Listo, profe, muchas Eso, gracias. muchas gracias. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días Gracias. bien juiciosos. Ahorita les mando Gracias, profe. un resumencito. Listo, chao. Listo, chao. Listo, profe. Chao.